Amados hermanos, vamos a iniciar con una palabra de oración. Si usted desea colocarse de rodillas ahí en el lugar donde se encuentra, lo puede hacer desde casa. Estamos exaltando y glorificando el nombre de Dios, congregados, unidos en espíritu y en verdad. Presentémonos delante de nuestro Rey y nuestro Salvador, exaltando y glorificando su santo nombre. Padre, en esta hora, en nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por esta mañana. Gracias por cada uno de tus hijos. Gracias por cada uno de los que buscan tu presencia. Gracias por este momento, Dios amado. Tú abrirás puerta, Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús, donde estén cerradas, y tú cierras y nadie las puede abrir. Declaro bendición sobre tu pueblo en esta hora. Declaro tu amor, declaro tu gracia, Señor, cubriéndolos con tu poder y con tu Espíritu Santo, descendiendo sobre ellos en el momento, en el lugar donde ellos estén, Dios amado. Tú bendigas sus vidas y les fortalezcas. Tómales en el nombre de Cristo Jesús, a los que están en las cárceles, en prisiones, que están exaltando tu santo nombre desde allí, aunque están en prisiones, están en libertad porque te han conocido, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayúdales, Padre, a los que hay allí también para que encuentren esta libertad. Toma, Señor, a los que no tienen pan para comer y provéeles en el nombre de Cristo Jesús. Bendice, Señor, a tu pueblo. Perdona sus pecados, perdona sus iniquidades, perdona sus imprudencias. Danos, Señor, revelación de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Dios amado, que descienda sobre nosotros y nos llene de tu poder, de sabiduría e inteligencia. Nos encamina, Dios amado, en tu palabra, en esta carta especial que nos has dejado para ilustrarnos. Tómanos, Señor. Declaro, Padre Celestial, que tú perdonas todo pecado y toda iniquidad, que limpias, Señor, y santifica nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser, nuestro cuerpo. Estamos en tu presencia. Toma tu pueblo, Señor, y que tu Espíritu Santo en esta misma hora llene sus vidas, Señor, y sientan tu presencia para adorarte, para glorificarte y para exaltarte, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que vive y reina por la unidad de los siglos y de los siglos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, me alegra saludarlos en esta mañana, en esta tarde, en este día, para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a iniciar la palabra con el título Dios Hijo como hombre y no como Dios. Escúchelo bien. Dios Hijo como hombre y no como Dios. Para que podamos entender esta parte de la palabra, damos gracias a Dios porque la Escritura nos puede enseñar y nos puede guiar, nos puede mostrar ese camino de salvación, nos puede hacer entender lo que no podamos entender. En el nombre de Cristo Jesús yo declaro bendición sobre su vida en esta hora, declaro la paz, declaro la gracia, declaro la sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, hermanos, como decíamos, Dios Hijo como hombre y no como Dios. ¿Por qué Dios como Hijo, Dios Hijo como hombre y no como Dios? Porque vamos a ver la revelación de Jesucristo para venir aquí en la tierra y podernos abrir el camino y hacernos entender el camino que Jesús quiere en nuestras vidas. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de San Juan, capítulo 1, verso 14. Perdón, vamos a leer primero el verso 1 para que podamos entender más exactamente esta palabra que Dios quiere hacerle entender hoy. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Vamos a tomar este verso. ¿Qué nos está queriendo decir aquí esta palabra? Para entender Dios Hijo como hombre y no como Dios. Cuando Dios planeó al ser humano para colocarlo aquí en la tierra, ya tenía calculado, tenía en sus manos todo el plan de salvación, porque sabía que el hombre iría a fallar. Aquí encontramos el Verbo. El Verbo es Jesucristo. Y dice que este Verbo estaba con el Padre, era con Dios. Jesucristo estaba con Dios, pero Jesucristo es Dios, es decir, es la esencia de Dios y por lo tanto pertenece a la esencia de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu en un solo Dios, llamado como Dios. Ahora, en este plan de Dios, por la salvación del ser humano, ya que el hombre había fallado, entonces hacen el siguiente plan. Esto lo encuentra en Génesis capítulo 3.
donde Dios le declara a Satanás y Dios le declara lo que vendría en el tiempo futuro. Uno, la semilla de la serpiente, es decir, la semilla del diablo. Tu simiente, habla. Y luego dice, mi simiente, o la simiente de los hijos de Dios. La simiente del mal, del pecado, son los hijos del diablo. La simiente de Dios son los hijos de Dios, la luz, los que vendrían al reino de Dios. Ahora, para que podamos entender todo esto, Jesús debía de venir y encarnarse en María para poder obtener este plan de salvación y poder mostrarnos el camino, poder mostrarnos esas sendas por las cuales podíamos trazar como seres humanos. Vimos que en el principio era el Verbo, es decir, Jesucristo estaba con Dios. Ahora, cuando viene Dios, vámonos para el verso 14. Trasládese allá para el verso 14 y vamos a ver que ese Verbo se hace carne. Jesucristo entonces viene y lo colocan dentro de María a través del Espíritu Santo. Dice el verso, y aquel Verbo fue hecho carne entre nosotros, habitó entre nosotros, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Solo a través de Jesucristo encontramos esta gracia y esta verdad. Ahora, como Jesucristo fue hecho carne, es decir, vino en María, porque no podía venir del hombre. Ahora, vámonos de nuevo, devuélvase para Génesis capítulo 3. La semilla, es decir, la simiente es la semilla del hombre. Ahora, como el hombre falló, el hombre pecó, usted se preguntaría, ¿quién pecó fue Eva? ¿O quién pecó fue Adán? Bueno, ambos pecaron, pero la responsabilidad estuvo sobre Adán. Y quien lleva la semilla es Adán. Quien lleva la semilla es el hombre, el varón, no la mujer. Así que si habría entonces Jesucristo viniera por un hombre y por una mujer, continuaría el pecado, la mancha. Cuando el hombre falló, una mancha. Y por eso en el texto de Romanos usted encuentra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, mientras el ser humano del mismo hombre venga, siempre habrá mancha. Pero ese pecado y esa mancha se quita cuando vienes a Jesucristo y le recibes como Salvador. Por eso, Jesucristo fue enviado a través del Espíritu Santo, tomó a María, estuvo dentro de María, así como ahora está dentro de tu corazón y dentro de mi corazón. Para Dios no hay nada imposible. Él puede morar así como nos hizo las orejas, los ojos, un páncreas, bueno, tantas cosas. Él puede habitar en nosotros, puede habitar en ti y puede darte nueva vida. Por eso dice lleno de gracia y de verdad. Ahora, cuando encontramos que Jesucristo mora en nuestras vidas, entonces somos fructíferos. Ahora, no solamente es el hombre quien lleva esta semilla en el sentido espiritual, sino también la mujer. Por eso el apóstol Pablo les enseñaba allá en las cartas a las iglesias, y cuando estaban organizándose, él les dice a las mujeres, acuérdense de ese texto, allá les dice, ustedes se salvarán engendrando hijos. Pero si lo miramos de la manera terrenal, eso es contranatural, porque la mujer no engendra, quien engendra es el hombre. Entonces así, ¿cómo así que la mujer se salvará engendrando hijos? Por esa misma causa desde el principio, desde Génesis, porque Dios le iba a mostrar a Satanás que iba a salir una simiente, un pueblo, unos hijos de Dios que iban a tener el poder para dominar el pecado, salir de esa mancha y venir a los pies de Cristo y poder ser santo delante de Dios y poder obtener esa salvación. Así que aquí viene otro asunto para que lo medites. Si el apóstol le dice que las mujeres se salvarán engendrando hijos, entonces ¿cómo lo van a hacer? Pues la respuesta es lógica, espiritualmente. Así que la mujer puede predicar, así que la mujer puede evangelizar, así que la mujer puede cantar, la mujer puede participar en todos los actos que vengan a adorar a Dios.
Porque Dios abrió esa cortina, porque Dios abrió esa puerta y ya no hay diferencia entre hombre o mujer, no hay diferencia entre el rico o el pobre, no hay diferencia en absolutamente nada. Todos somos iguales ante los ojos de Dios y todos tenemos el derecho de recibir el Espíritu Santo, de recibir a Cristo. Y cuando recibimos a Cristo, entonces producimos semillas fructíferas para dar de esa palabra de vida eterna a los que están a tu alrededor, a tu familia, a tus amigos, a todo el que tú quieras llevarle esta palabra. Y esas personas que nacen en el Evangelio es la semilla. Es decir, es el fruto de lo que Dios ha colocado en tu corazón. Ahora, sigamos en este punto. Dios Hijo como hombre y no como Dios. Cuando ya Cristo viene y toma la acción de la carne, vamos a mirar en el verso 14, lo dijo, y el verbo fue hecho carne. 14 del libro de San Juan. Vamos entonces a Filipenses capítulo 2. Abre la Sagrada Escritura, navégatenla ahí en mano y vete para Filipenses capítulo 2, verso 6. En adelante vamos a observarlo, la encarnación del Hijo de Jesucristo como hombre. Y cuando Él viene a ser como hombre, es decir, ya no actúa como Dios. ¿Por qué? Porque Él se despojó de ese poderío que tenía como Dios, se humilló, se hizo humano, se hizo siervo y dejó todas aquellas fuerzas y poderes que tenía para poder cumplir como humano la tarea que había sido encomendada. Leamos. Verso 6 del libro de Filipenses capítulo 2. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Escucha bien eso. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesucristo, el Hijo de Dios, se despojó de todo su poder y se hizo semejante a nosotros para mostrarnos el camino de salvación. Y de esta manera, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, que si el Hijo de Dios se humilló, se despojó no de lo malo, sino de lo bueno, del poder y la acción que tenía para mostrarnos el camino, ¿cómo no despojarse usted del pecado y de la iniquidad? ¿Cómo no venir a Cristo y entregar su corazón y rendirse delante de Él? Esta palabra lo está diciendo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Tuvo un amor inmensurable por la humanidad, pagando el precio en la cruz, para que nosotros pudiésemos recibir a Cristo en nuestro corazón y tener gozo, paz, y que esa mancha de pecado se quitara de nosotros. Ahora bien, Dios como hombre y no como Dios. Cuando Dios estuvo aquí como hombre, Jesucristo no tomó ninguna de sus esencias de poder. Pero hay muchos que se justifican. Escúchame bien. Tú te justificas. Sí, usted se justifica cuando hace que Jesucristo mande unos mandamientos, unas ordenanzas, algo que cumplir, algo que obedecer. Pero usted se justifica porque dice que Él era Dios. Y estás pecando. Justificas tu pecado cuando dices que Jesús tenía el dominio como Dios. No lo tenía como Dios, lo tenía como hombre. Fue circuncidado, sintió dolor, Él lloró, pasó el proceso como ser humano. Fue ejecutado, sintió dolor, sintió sed. Cuando fue de la samaritana sentía sed, dice que estaba cansado como ser humano. Lloró, estuvo triste, entristecido, angustiado, como todo ser humano, como lo que sientes tú y como lo que siento yo como ser humano, pero no como Dios. Los milagros que hizo no los hizo como Dios. Muchos se justifican diciendo es que
era el Hijo de Dios y podía hacer esos milagros. Podía multiplicar los panes, podía andar sobre las aguas, podía resucitar, podía hacer tantos milagros. Ay, perdonar 70 veces 7, perdonar solo Dios, porque solo lo hizo Jesucristo porque Él era Dios. Cuando Dios te manda a obedecer algo, entonces tú te justificas, no, es que yo no lo puedo hacer porque Él era Dios, Él sí podía hacerlo. No. Para eso vino Jesucristo, para mostrarte el camino, la verdad y la vida, para ser el ejemplo. Es decir, que Él vino como hombre, pero sin pecado. Perdón, ¿por qué sin pecado? Porque vino de la esencia de Dios, no del hombre. El hombre venía en pecado. La esencia de Dios no viene en pecado, para que nosotros pudiésemos entender y entrar en este plan de la salvación. Ahora, no te justifiques en el pecado diciendo que Jesucristo podía hacer tales y ciertas cosas como Dios. No, Él demostró el poder que como seres humanos, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, podemos también andar tomado de la mano y cambiar nuestra vida. Tú puedes cambiar ese pecado de fornicación, esa mancha que te está matando. Esa mancha que anda atada, ese cuerpo muerto que anda pegado a ti. Se puede santificar. Cásate. La palabra de Dios habla de matrimonio. Tú que estás en adulterio, sal de ese adulterio. Tú que estás en cosas malignas y perversas, tu mente retorcida, el secuestro, sal de eso. El robar, sal de eso. El decir malas palabras y expresar hacia los demás cosas hirientes, sal de eso. Ven a Cristo. Ven a Cristo, ven a Cristo, Él puede sanarte. Puedes pasar a la simiente de los hijos del pueblo de Dios para que sea rescatado. Porque está establecido también el final de la simiente de los hijos del diablo, de aquellos que aman el pecado, la iniquidad y la inmundicia. Está destinada en la perdición. Bien, Jesús como hombre hizo grandes milagros, los cuales también te encomienda a ti y a mí. Él dice, oremos por los enfermos y serán sanos. Él dice, oremos por los endemoniados y serán sanos. Esos demonios deben de salir. Oremos para que nuestra vida, nuestro carácter, todo nuestro ser sea transformado y cambiado. Y eso va a suceder. ¿Por qué no tenemos tantos milagros? ¿Por qué no tenemos tantas acciones en nuestras vidas? Bueno, porque nos falta acercarnos a Dios. Acércate a Dios. Aumentemos nuestra fe. Sigamos confiadamente en aquel que dio la vida por nosotros. Dios Hijo como hombre y no como Dios. Demostró sus milagros y su poder para que nosotros caminásemos con Él. Él como hombre nos mostró que podíamos ir adelante, confiando en Él. Y te invito para que lo hagas. Y la única manera de que lo puedas hacer es recibiendo a Cristo en tu corazón. Si no recibes a Jesucristo en tu corazón, esa simiente de vida eterna, esa simiente de poder, esa simiente de la luz que viene hacia ti no podrá llegar. Solo a través de Jesucristo, si le recibes. Ahora, si quieres recibirle, si quieres pertenecer a este pueblo de Dios, repite conmigo estas palabras. Padre, en el nombre de Jesús te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te pido que perdones mis pecados, que me sanes, que me anotes en el libro de la vida para cuando tú vengas puedas ser salvo en la semilla de tus hijos. Te lo pido y te lo ruego porque en ti hay poder. Dame de tu Espíritu Santo y recibo de Él para entender tu palabra y ayúdame a caminar contigo. Te lo pido y te lo ruego en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Ahora tú, que sabes de esta semilla del poder de Dios, arrepiéntete de tus pecados, ya que conoces. Ven a Cristo e encuentra la paz. Que Dios te bendiga y que su rostro ilumine tu rostro.